Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gusto en saludarles. Muy buena tarde para todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas sean a su clase de escritos juaninos. Estamos hoy, gracias a Dios, ya en la cuarta semana de esto y bueno, agradecemos a Dios por permitirnos avanzar un poco en el cuarto evangelio y bueno, asombrarnos y admirarnos de la belleza que tiene este evangelio, el poder en sí mismo que conlleva el hecho de que el autor plantee a Jesucristo de una manera única, increíble, maravillosa, poderosa, de una manera humana y de una manera divina, pues hace sumamente interesante el cuarto evangelio. Bien, vamos a continuar ahora con una pregunta que la deberíamos haber hecho desde un principio, pero me parece que calzaría muy bien entender quién fue el autor del cuarto evangelio. Hemos hablado de Juan, a veces nos referimos como al autor, eh, hablamos del apóstol, etcétera, pero la verdad, en aras de la verdad, ninguno de los evangelios está el nombre de quien lo escribió. O sea, Mateo, no hay un pasaje en Mateo que diga yo, Mateo, escribí esto, ni Marcos, ni Lucas, y tampoco Juan. No tenemos algún versículo en el libro de Juan que nos haga referencia a que Juan escribió Juan. Entonces, lo que vamos a mirar ahora es tratar de investigar cuáles son las evidencias internas y externas sobre la autoría del cuarto evangelio, porque se nos hace sumamente interesante, ¿no? La forma en que escribió, cómo escribió, las circunstancias que escribió, las herejías que combatió, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a analizar ahora el, el tema del autor. Bueno, voy a compartir la pantalla y ahí estamos. Muy bien, entonces, vamos a ver en esta clase todo lo que tiene que ver con el autor del cuarto evangelio. Y la pregunta que nos surge de manera natural es, ¿quién fue el autor de este cuarto evangelio? Ya vimos que tiene características distintas a los sinópticos, que tiene temáticas distintas. Yo espero que cuando acabemos esta unidad temática analicemos uno de los signos del Evangelio de Juan para que ustedes se den cuenta de la importancia y la magnitud que tiene el cuarto Evangelio. Bueno, ya vimos que el cuarto Evangelio es diferente, es distinto, aborda la teología de Jesús desde una perspectiva divina, desde una perspectiva humana que ataca el gnosticismo, principalmente en su línea docética. Entonces, la verdad que se nos hace sumamente interesante quién fue el que magistralmente nos regala este maravilloso evangelio. La respuesta siempre ha sido unánime en la iglesia y la tradición de la misma responde unánimemente que fue el apóstol Juan. Entonces, por eso en nuestras Biblias aparece Evangelio según San Juan, ¿verdad? O Evangelio de Juan. Y entonces se le ha atribuido desde fechas muy tempranas de la cristiandad a Juan como el autor del Evangelio. Y lo que vamos a analizar ahora es si la autoridad juanina va a respaldar el Evangelio. Es decir, si hay evidencia suficientemente fuerte que sostenga que el autor es el discípulo de Jesús, ¿verdad? Es el discípulo de Jesús. Pero como también vamos a ver, es muy probable que no fuera él quien le haya dado la versión final de cómo nosotros conocemos el Evangelio. Es muy probable que haya sido alguien más que en aras de mantener la unidad y la coherencia literaria y teológica del libro, le haya dado la forma final.
¿verdad? O la forma definitiva. Bien, eso ya lo estaremos platicando. Bien, la pregunta entonces, ¿quién era Juan? ¿Verdad? Porque hemos hablado tanto de que Juan es Juan, pero la pregunta que nos persigue es ¿quién era él? Y en ese sentido, vamos a responder con las evidencias internas y externas de quién fue este personaje. En primer lugar, diríamos que era el más joven de los hijos de una persona llamada Zebedeo. Zebedeo. Y entonces, en el testimonio de la Escritura que vamos a estar analizando, que yo les pido que abran siempre sus Biblias y que busquen las citas que tenemos, pues se dice que eran una familia acomodada, ¿no? ¿Por qué? Porque Zebedeo era un microempresario o tenía una pyme o tenía una pequeña empresa o mediana empresa o gran empresa, depende de cómo se quiera ver, donde se dedicaban a la pesca, ¿verdad? Y el hecho de que el Evangelio de Marcos 1:19 nos diga, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Evidentemente, Zebedeo era un empresario que tenía sus propios trabajadores y implicaba entonces que tenía más de un bote o de un barco de pesca y eso lo colocaba pues en el negocio de la pesca, ¿no? Y como todo negocio, bueno, podría haber tenido cierta comodidad económica este chico llamado Juan y junto con su hermano llamado Jacobo. Fueron los dos hijos de este hombre llamado Zebedeo. Por lo tanto, entonces vemos que es un chico en este momento, pues que si bien es cierto, no vive como millonario, pero pues tiene su plata, ¿verdad? Es una familia de clase media, podríamos pensar. Otro dato que tenemos sobre Juan, cuando el testimonio bíblico nos lo plantea, es que su mamá se llama Salomé o se llamaba Salomé y parece probable que fuera hermana de María, la madre de Jesús. Bien, vamos a mirar. En el capítulo 27 de Mateo, versículo 56, dice, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, ya vimos quién eran los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Jacobo y Juan, nuestro autor. Entonces vemos que están las mujeres aquí, Mateo las retrata, junto con Jesús en la cruz, viendo cómo era crucificado. María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y María, madre de los Zebedeo, de los hijos de Zebedeo. En la otra cita que tenemos de Marcos, en el capítulo 16, versículo 1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Bueno, vemos claramente que hay una actividad muy permanente, muy cercana a Jesús y consecuentemente a María, y por eso se cree, eh, los biblistas han establecido que es probable que haya sido la hermana de María. Si esto fuera así, si Salomé, ¿verdad? Si Salomé, este, fuera la hermana de María, automáticamente convertiría a Jesús como primo hermano de Jacobo y de Juan. Bien, no es difícil de pensar esto porque evidentemente estamos en un contexto rural pesquero, diríamos, ¿verdad?
porque Galilea pues se dedicaba mucho al tema de la pesca. Y las familias eran extendidas, ¿no? Las familias, al igual que acá, pues de alguna manera se conectaban entre ellos. Eh, y la familiaridad entre ellos mismos es muy plausible, es decir, es altamente probable que esto haya sido, y que parte de la familia, en este caso los primos de Jesús, pues hayan creído en su mesianidad y lo hayan seguido. Después los textos bíblicos no tratan a Jacobo y a Zebedeo como primos, diríamos, de Jesús, más bien los trata directamente ya como discípulos de Jesús. Y son estos, ¿verdad? Los que acompañarán al Señor. Así que la mamá de ellos era Salomé, su papá era Zebedeo y es probable que hubiesen tenido lazos familiares con Jesús. Luego tenemos otro dato que nos da el texto bíblico sobre este personaje, que su hermano Santiago, junto con él, obedecen la llamada de Jesús. Santiago, ¿verdad? Es la abreviación de Jacobo. Eh, Podemos decir lo mismo Santiago que Jacobo, ¿verdad? Es el mismo nombre. Y se dice que ambos hermanos toman el mensaje de Jesús muy en serio y siguen al Señor. Por eso dice, lo llama, dejan a su padre y le siguen. Tanto Jacobo, Santiago y Juan, pues terminan siguiendo al Señor y terminan convirtiéndose en sus discípulos. Un dato más que encontramos, ¿verdad?, sobre la figura de Juan es que pudiese entenderse o sobreentenderse que tanto Santiago y Juan eran socios de Pedro en el negocio de la pesca, es decir, que seguramente se conocían desde muy pequeños, Santiago, Jacobo, Juan y Pedro, pues se conocieran mucho, desde mucho atrás, y entonces establecieran vínculos de comercio, ¿verdad? Negocios entre ellos. Y evidentemente, pues esto producía que yo hubiese una gran familiaridad entre Pedro, Santiago y Juan. Cuando leemos el relato de Lucas respecto a lo que se le conoce como la pesca milagrosa, vemos que en este relato hay tres personas en el relato, ¿verdad? Y dice, versículo 8, viendo Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y versículo 10 dice, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Es decir, que todos estaban pues en el mismo negocio de la transacción o la venta de los pescados, ¿verdad? Y esto pues provocaba que ya ellos mismos se conocieran. No, estos tres discípulos, que por cierto fueron los más importantes en la vida de Jesús, no fueran personas que salieron de la nada, son personas que ya han establecido sus propios vínculos de amistad, de conocimiento, de ser conocidos e incluso de negocios entre ellos. Otro dato más que encontramos sobre este personaje es que formaba parte del círculo más íntimo de los discípulos. Porque fíjense que todas las listas que nosotros tenemos sobre los apóstoles siempre empieza con ellos tres, con Pedro, con Santiago y Juan. Si ustedes miran, por ejemplo, Marcos en el capítulo 3, versículo 17 dice, versículo 16 dice, bueno, el 13, y subió al monte, llamó a los que quiso para él y estableció 12, y dice el versículo 16, primero a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano, y a Juan, hermano de Jacobo. Ellos están inaugurando la lista de cuando se da el nombre de los discípulos.
Este mismo fenómeno, ¿verdad? Se da en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 14, donde dice, y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles, y dice a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, en este caso pone a Andrés, que es el hermano de Pedro, en segundo lugar, y después dice a Jacobo y Juan. Bueno, estos discípulos, ¿no? Pedro, Santiago y Juan, o Pedro, Jacobo y Juan, son personajes muy importantes para la iglesia primitiva. Fueron las columnas de la iglesia. Eh, Hablando de la lista de apóstoles que se da, ¿no es cierto? Si ustedes leen en Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13, que son las listas más precisas de cuando se dice el nombre de los discípulos de Jesús, dice Hechos capítulo 1, versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan. Entonces, vean cómo en estas tres listas, ¿verdad? Encontramos siempre en primer lugar a estos tres personajes: Pedro, Santiago o Jacobo, como querramos llamarle, y a Juan. Si nosotros vemos ahora lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 37, esta es la historia que tiene que ver con la sanidad de la hija de Jairo, que ya sabemos que está muerta. Jesús entra y curiosamente solo permite la entrada a la habitación de la chica que está muerta a los papás de la niña y a estos tres personajes. Dice el versículo 37 de Marcos, capítulo 5, versículo 37, que la cita está aquí en la diapositiva. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Parece ser que el autor siempre da esta referencia, ese hermano de Jacobo, como para dar a entender que no se confundiera con otro Juan, porque el nombre de Juan era muy común en aquellos tiempos. Creo que hasta la fecha, ¿no? Lo que son los Juanes, los Pedros, los Joséses, son nombres re comunes. Bueno, entonces por eso siempre los autores bíblicos se encargan de enfatizar, este Juan era hermano de Jacobo, ¿no? Entonces, para que se vea claramente la relación entre estos tres personajes. En el capítulo 9 del mismo Marcos, ¿verdad? Encontramos en el versículo 2 cuando se hace la transfiguración, el momento más importante en que Jesús se transfigura, ¿verdad? Y hay una idea de, de eh, hay una idea de quienes iban a presenciar este evento teofánico, ¿verdad? Y entonces dice el versículo 2, dice 9:2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. ¿Dónde están los otros discípulos, no? En qué papel juega Mateo? ¿Qué papel juega Felipe? ¿Qué papel juega Andrés, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote? Bueno, los relatos bíblicos no le dan cierta importancia a los otros apóstoles. Ellos toman un papel secundario. No es que no sean importantes, simplemente que ya para las fechas en que se escriben estos evangelios, pues la iglesia ha reconocido como columnas de la iglesia, como líderes fuertes de la iglesia, a Pedro, Jacobo y Juan. Por eso es que los autores bíblicos pues los van a presentar siempre como en primer lugar, siempre ocupando los primeros asientos de las primeras filas, ¿no? Y otro relato que tenemos acerca de la importancia que tienen estos tres, le encontramos en Marcos capítulo 14, versículo 33, que tiene que ver cuando el Señor ora en el Getsemaní. No aparecen los otros discípulos,
sino parece ser que es recurrente que Jesús los toma solo a ellos para llevarlos a lugares solitarios, apartados, para que tengan ciertas revelaciones especiales, diríamos, ¿no? O estén en situaciones especiales. Y dice el capítulo 14, versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste. Ah, dentro del círculo de liderazgo que aparece, pues vemos con claridad cómo los tres toman ventaja. Ya expliqué que el motivo no es otro más que para cuando se escriben los evangelios, estos tres personajes ya han tomado importancia relevante. Ujú. Seguimos descubriendo quién era este Juan. En cuanto a carácter, cómo era la personalidad de Juan, pues no era una blanca paloma, como decimos, ¿no? No era un personaje con un carácter lindo, afable, bondadoso, tierno, ¿no? Sino está claro que era un hombre turbulento y ambicioso. Son dos características. Era, decimos aquí en Argentina, un hombre de mecha corta, con un carácter repodrido, ¿verdad? Fuerte, muy duro, muy hosco, y además la ambición era parte de su naturaleza. Por eso es que tanto a Juan como a Jacobo o a Santiago Jesús les da el apodo de los Boanerges, ¿no? De los Boanerges. Que este título de Boanerges, ¿no? Se traduce como los hijos del trueno. Es decir, los dos eran personas con un carácter irascible, con un carácter violento, con un carácter que la verdad a nadie le gustaría tenerlos dentro del grupo de liderazgo de la iglesia, ¿no? Y entonces vamos a ver dos episodios que reflejan claramente quiénes eran estos dos personajes. Eran absolutamente exclusivistas y profundamente intolerantes. El primer relato que nos refleja la personalidad de estos dos lo encontramos en el capítulo 9 y en el versículo 38 cuando dice, vienen hablando acerca de cómo es la disputa que había entre ellos, todos los discípulos, para saber quién era el mayor, o sea, quién era el más importante, porque, escúchame, somos 12, pero alguien tiene que llevar la batuta, ¿no? Alguien tiene que ser el jefe de jefes, ¿no? Entre los discípulos. Bueno, y viene la historia que Jesús les dice, bueno, si no son como niños, si no reciben a mí como un niño, pues no me recibe a mí ni siquiera el que me envió. Un niño es un paradigma de poder dentro del reino. Y el versículo 38 donde nos da esta característica de Juan de sentirse el único y de que nadie más había, dice el versículo 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Entonces, Juan piensa que solamente son ellos, o sea, nadie más tiene que seguir al Señor, nadie más tiene que hacer cosas en nombre del Señor, solo ellos. ¿Y qué le dijo Jesús a Juan? No se lo prohíban. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no son únicos, no son exclusivistas, no piensen que son la última Coca-Cola del desierto. Pero el hecho de que Juan haya manifestado esta situación, pues ya pone de relieve, pues que él no estaba dispuesto a compartir la fama, ¿verdad? Que ya en ese momento seguramente gozaban como seguidores del maestro. Así que en esta actitud exclusivista, egoísta, de decir solo somos nosotros, pues Jesús le para el carro
decimos coloquialmente, vulgarmente, le para el carro y le dice, ¿y quién sos vos? ¿No? No se lo prohíbas, porque el que no está contra nosotros, con nosotros es. Así que tranquilo, no son la última Coca-Cola del desierto. Seguramente, como todos los discípulos, Juan tenía que batallar en la transformación de su carácter. Y la otra narración que tenemos que nos demuestra el problema que había con estos dos, lo encontramos en el capítulo 9, en el versículo 49, en donde también vuelve a decir lo mismo, ¿no? Entonces Juan dijo, maestro, hemos visto uno que echaba fuera demonios, se lo prohibimos porque no está con nosotros. Así que en este tema, pues claramente vemos a unos personajes que no estaban dispuestos a compartir el crédito, ¿verdad? O compartir la fama. Así que eran personas ambiciosas, egoístas, exclusivistas y que tenían un carácter terriblemente mal, ¿verdad? Terriblemente pesado, pesado, pesado. Y bueno, Jesús los elige y fíjense, se convierten en el círculo más importante de Jesús, ¿no? Bueno, tenían un temperamento tan violento los dos, ¿verdad? Por eso decían ser los hijos del trueno. Tenían un temperamento de mecha tan corta, tan violento, que querían demoler un pueblo samaritano. Porque resulta que cuando quisieron buscar hospedaje en una aldea dentro del territorio samaritano, les dijeron que no, pero ellos necesitaban porque ya no les daba para llegar hasta Jerusalén. Y les dijeron que no. Y entonces en el capítulo 9 versículo, Lucas capítulo 9 versículo 54 dicen lo siguiente, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, no es que están defendiendo a Jesús, ellos están enojados. O sea, ¿quiénes son ustedes, samaritanos de segunda clase, que nos impiden nosotros quedarnos aquí? ¿Qué se creen? ¿Somos los discípulos de Jesús? Es Jesús mismo. Y utilizan la metáfora de Elías, ¿no es cierto? Cuando desciende fuego del cielo, consume el holocausto y terminan siendo asesinados todos los seguidores de Baal. En este caso, pues los discípulos no se quieren manchar las manos. Jacobo y Juan no quieren decir, pues nosotros los vamos a matar. Sacamos una espada y los matamos y nos ensuciamos las manos de sangre. Sino más bien, ellos quieren que Dios haga el trabajo sucio, que caiga fuego del cielo y que los queme a todos, ¿no? Imagínense la escena, la bronca que tenían estos dos que le agarraron una bronca a ese pueblo de samaritanos y querían ver que niños ardieran, ancianos, mujeres, inocentes, porque había gente que ni se había enterado que no les habían dado posada a los discípulos, pero al final, pues ellos querían arrasar con todos, ¿no? Y esto, bueno, provocaba que ellos, demostraran así su carácter violento. Imagínense con lo que tuvo que lidiar el Señor. Bueno, si el autor del cuarto evangelio es este Juan, bueno, vemos que hay una profunda transformación ya en él cuando escribe su evangelio. Otro evento que tenemos, fíjense cómo hay abundante material en los evangelios que dan cuenta de quién era este personaje y por eso se hace un candidato maravilloso para ser él quien escribe el cuarto evangelio. Lo encontramos cuando están los discípulos, ¿no es cierto? Y quieren ellos saber quién es el mejor, quién es el capo de capos, diríamos, ¿no? Y entonces en el capítulo 10 de Marcos encontramos que hay una petición por parte de Jacobo y de Juan, hijos del Zebedeo, y con un pedido, ¿no? Marcos dice que son ellos los que le piden al Señor. Dice Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan
hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queremos que nos hagas el favor que te queremos pedir. Y Jesús dijo, bueno, ¿qué favor quieren? Y entonces ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, los sitios de honor. Tenían la ambición de convertirse en primeros ministros cuando Jesús inaugurara su reino, los que partieran la torta, diríamos, ¿no? Ellos en su visión decían, antes de que nos ganen los otros, ¿no? Antes de que los otros se nos adelanten para pedir los mejores puestos, las mejores carteras, los mejores ministerios, pues nosotros vamos y lo pedimos. Y fíjense el atrevimiento de estos dos, ¿no? O sea, ellos querían nada más y nada menos que estar a la derecha y a la izquierda del Señor, en sitios de honor, de poder, de privilegio, porque ellos entendían que Jesús iba a establecer un reino poderoso como el Imperio Romano. Imagínense el poder que iban a tener ellos si se convertían en los primeros ministros de Jesús. El tema se complica porque en el relato de Mateo sobre este hecho, no son ellos lo que piden, sino es la mamá. Y ahí podemos ver de dónde aprendieron esto, ¿verdad? Dice Mateo 20:20. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Jesús le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y ella les dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Evidentemente habían sido educados en casa de, pues, no dejarse de nadie y de aprovechar todas las circunstancias que se pudieran. Y claramente Salomé, como la buena mamá, ¿viste? Como toda mamá que quiere lo mejor para sus crías, va y quiere interceder por ellos. Bueno, cualquiera que sea el caso, hayan sido ellos dos personalmente o le hayan dicho a la mami, mami, vos que sos la tía de Jesús y tenés confianza, anda y pedile trabajo para nosotros cuando venga en su reino, en su gloria. Bueno, como dije, pues ya con esto se deja ver cuál era la visión que tenían estos dos. Así que en los otros tres evangelios, hemos abordado los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En estos tres evangelios se nos presenta a este personaje llamado Juan como un líder entre los apóstoles, ¿no? Era un líder. Aparte de Pedro y aparte de Santiago o Jacobo, pues lo era Juan. Uno de los del círculo íntimo, ¿no? El círculo pequeño de poder que tiene Jesús, pero era una persona turbulenta, ¿verdad? Violenta, ambiciosa, intolerante, con muchos defectos habidos y por haber, ¿no? De eso se trataba el personaje de Juan. Así entonces, la evidencia que tenemos de los sinópticos sobre Juan es esta. Por una parte, con un papel importantísimo, y por la otra, pues no ocultando, ¿verdad? ¿Quiénes eran estos dos hermanos? ¿No? ¿Quiénes eran estos dos hermanos? Cosa que no se dice de otros apóstoles o de otros discípulos. Eran 12. Y, por ejemplo, de Judas Iscariote, lo único que sabemos es que fue un traidor y llevaba la contabilidad de Jesús, pero de otros no sabemos nada. Del cananista no sabemos nada, ¿no? De Tadeo, pues tampoco sabemos nada. Del mismo Mateo, si pensamos que el Evangelio de Mateo es el que le escribió, pero si no, no sabríamos nada de ellos. Es rica, ¿verdad? Es rica la tradición bíblica en los sinópticos que nos permiten reconocer o darnos una idea de quién era en sus orígenes o quién fue en sus orígenes el autor del cuarto evangelio. Ahora, siguiendo un poco el libro de Hechos, que vendría a ser este, am, la continuación de Lucas, ¿verdad? Pero ahora ya en el libro llamado Hechos de los Apóstoles, Juan siempre va a aparecer en compañía de Pedro. Pero algo bien curioso, hermanos.
Juan nunca habla en el libro de Hechos. ¿No? Juan nunca habla. Miren, vean, vean, vamos al libro de Hechos. ¿No? Entonces, por ejemplo, tenemos que en primer lugar, ¿quién encabeza la lista? Pues la encabeza Pedro, Santiago y Juan, dice el versículo 13, ¿verdad? Hechos 1:13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo y Juan. ¿No? Entonces, siguen estando los tres. Ahora, eh, por ejemplo, capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y trajeron algo, el versículo 3 dice, trajeron al hombre cojo de nacimiento. Versículo 3 cuando vio a Pedro y a Juan, están los dos, ¿verdad? Pedro y Juan, cuando vio a Pedro y Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, nuevamente aparece, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¿Quién habla aquí? Pedro. Juan nunca habla. Entonces dice Pedro, míranos. Y el versículo 6 dice, Pedro le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Juan nunca habla. Vuelve a aparecer en el versículo 13 y dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico corrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro les dijo, o sea, estaban los dos, Pedro y Juan, pero el único que va a hablar y que va a sacar cara de todo esto es Pedro. Eh, Cuando leemos, por ejemplo, en el capítulo 4 están encarcelados los dos. El versículo 8 de Hechos, capítulo 4 versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes y del discurso. Es interesante cómo el libro de Hechos saca a Santiago, ¿verdad? Y coloca como figuras importantísimas de la construcción de la nueva iglesia a Pedro y a Juan, solo que Pedro nunca habla. Perdón, solo que Juan nunca habla. El que encara todo es Pedro, porque bueno, la figura fundamental del cristianismo, pues es Pedro. Entonces el protagonista es él, pero el hecho de que Juan aparezca a su lado ya denota en sí mismo el lugar de privilegio que éste tenía. Bueno, como vimos, ya, perdón, más adelante, estaba con Pedro en la curación del cojo, en la puerta hermosa del templo. También cuando lo traen con Pedro al Sanedrín, adelante, pensaba que no tenían, pero bueno, cuando estaba con Pedro ante el Sanedrín, cuando ambos se comportaron con tal valor y arrojo ante los líderes judíos que los dejaron alucinados. O sea, Pedro es el que les dice, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en cual nosotros podemos ser salvos, ¿no? Y les predicaba de Jesús, pero era Pedro el que tenía. Sin embargo, la figura de Juan estando allí no es que sea un personaje secundario, ¿eh? El hecho de que esté ahí, aunque no hable, pues ya lo hace ser un personaje de peso dentro de la estructura de la iglesia primitiva. Cuando hay una gran explosión del evangelio por parte de Felipe en Samaria, ¿verdad? En Samaria, vemos que el autor de Hechos de los Apóstoles nos dice en el capítulo 8 versículo 14 que eh, tienen que mandar a alguien para verificar qué es lo que está sucediendo en Samaria, porque con la predicación de Felipe, ¿cómo se llama? Con el etíope, ¿verdad? Eh, pues, pues tiene que predicar en Samaria. Y dice el versículo 14, Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿a quiénes envían? A Pedro y a Juan, ¿verdad? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el don del Espíritu Santo. Entonces ambos, Pedro y Juan, tienen este poder, diríamos, o esta responsabilidad de orar por los cristianos para que el Espíritu Santo caiga sobre ellos. Y cuando se da el personaje este de un tal Simón que les ofrece dinero a Pedro y a Juan para que él también tenga el poder de dar el Espíritu Santo, el que responde no es Juan, el que responde es Pedro, ¿verdad? Y vemos claramente que Pedro sigue teniendo un papel sumamente importante. Juan secundario. Así que ya vimos el testimonio de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Ya vemos el testimonio de cómo trataba el libro de Hechos de los Apóstoles a Juan. En las cartas paulinas, ¿verdad? Ahora pasemos a un tercer momento, que son las cartas de Pablo. En las cartas de Pablo solo se menciona una vez a Juan. Y eso aparecerá en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Y dice Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, es decir, Santiago, Cefas, es decir, Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ya para estas fechas, cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, la iglesia reconocía como pilares, como columnas de la iglesia a estos tres personajes, ¿no? Después, cuando va a morir Jacobo, el hijo del Zebedeo, va a surgir el otro Jacobo como líder de la iglesia. ¿Cuál es el otro Jacobo que va a surgir cuando muere el hijo del Zebedeo? Pues el otro líder que va a surgir es el hermano de Jesús, su hermano carnal, que también se llamaba Jacobo, ¿verdad? Y que muchos lo conocen como el nombre Santiago. Ya dije que Santiago y Jacobo son lo mismo. Luego entonces vemos que Juan aparece junto con Pedro y Santiago como uno de los pilares de la iglesia que dieron su aprobación para la obra misionera de Pablo. O sea, tenían tanta autoridad en la iglesia que le reconocen a Pablo la gracia que Dios le ha dado a él o el encargo que Dios le ha dado a él para predicar el evangelio entre los gentiles, entre los gentiles. Luego entonces, miren ustedes la gran evidencia bíblica que nos permite a nosotros conocer de primera mano quién pudo haber sido o quién fue el autor del cuarto evangelio. Así que gracias al testimonio de Eusebio de Cesarea, Eusebio era un historiador eclesiástico muy importante del siglo cuarto, ¿verdad? Muy importante, un personaje que se dedicó a investigar los primeros años del cristianismo. Y entonces Eusebio nos dice que desterraron a este Juan a una isla, ¿verdad?, del Asia Menor llamada Patmos y fue bajo el reinado del emperador Domiciano. En el mismo pasaje, Eusebio nos cuenta una historia característica de Juan que él recibió de Clemente de Alejandría. Bueno, evidentemente hay un testimonio muy interesante respecto este, de Juan, ya pasados los años,
estamos hablando del siglo cuarto, en donde se reconoce a Juan como el personaje más importante del cristianismo y que fue desterrado, que fue llevado cautivo, prisionero, ¿verdad? A una isla llamada Pasmos, donde se cree que estuvo allí. Vamos a ver que hay cierta, se cree que hay cierta relación entre el personaje que escribe el Apocalipsis, porque nos dice que el Juan que escribe el Apocalipsis es un Juan que estaba en la isla de Patmos, pero vamos a darnos cuenta después de que no es el mismo Juan, son dos Juanes diferentes. Y eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces vamos a dejar aquí la clase para que quede asentado que hasta este momento la evidencia que nosotros tenemos, tanto de Mateo, Marcos, Lucas, Hechos de los Apóstoles y la carta de Pablo a los Gálatas, nos deja ver claramente quién era este Juan, ¿verdad? Nos deja ver claramente quién era este Juan. Ahora, lo que vamos a ver en la siguiente clase va a ser el Evangelio de Juan. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan al respecto? Porque hasta ahorita no hemos citado ningún versículo del cuarto Evangelio. ¿Se dieron cuenta? Pero el cuarto Evangelio sí dice algo de alguien, ¿verdad? Sí dice algo de alguien. No lo dice con nombre y apellido, pero dice algo de alguien que se ha relacionado evidentemente a este Juan. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿ok? Muy bien, pues ¿alguna pregunta, suegra? Si usted tuviera alguna pregunta, alguna duda. No, 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 o sea, todo está muy claro. Sí, bueno, es algo tan hermoso que, bueno, uno lee y sí, yo también había tenido esa idea de que era el mismo, del Apocalipsis, pero mira, no, no poder, alcanzarte en el conocimiento y a los que van arriba de ti, híjola, voy a correr y nunca los voy a alcanzar. Muy bonito. Cuando veamos el libro de Apocalipsis, vamos a darnos cuenta que no es el mismo Juan. Tampoco es el mismo Juan, ¿verdad? El que escribe la segunda y la tercera carta de Juan. Ajá, Nosotros pensamos siempre que tanto el Evangelio de Juan, la primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis fueron escritas por la misma persona. Pero como sí. lo que vamos a ver en esta materia es que, por ejemplo, la segunda y tercera carta de Juan es escrita por el anciano Juan, por el Mm, anciano Juan, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay una gran diferencia entre el anciano Juan y el apóstol Juan. Así que, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Sí, la siguiente semana ya empezamos a abordar las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. sí, porque inclusive en el Google busqué y así dice que el apóstol Juan escribió primera, segunda, tercera de Juan, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. 5 libros, así No, dice. no hay Sí. que, no hay que creerle mucho a San Google porque a veces no, San Google no sabe mucho. Es ignorante, le dije a mi Bere, ¿sabes cuál es el santo de los ignorantes? Dice, no, digo, San Google. Sí, a veces es buena herramienta, pero hay que ir con los estudiosos del texto bíblico, ¿no es cierto? Y darnos cuenta Sí, que son personas diferentes. Ahora, como yo siempre digo, ¿verdad? A veces no importa tanto quién lo escribió, ¿no? sino Eh, el mensaje. claro, sino que quien lo escribió fue inspirado por el Espíritu Santo. Sí, Fue inspirado por el Espíritu definitivo, Santo. definitivo, sí. Entonces, pero cuando ya vemos las evidencias internas y externas de los autores bíblicos, bueno, llegamos a conclusiones de que no siempre son de esa manera. Bueno, esto vamos Sí, a verlo más claro en la próxima clase cuando veamos el otro personaje que aparece en Juan, que se relaciona mucho con este Juan del que hemos hablado, ¿no? Pero lo muy bien. platicamos mañana. Mañana nos toca
clase. Así que nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Un saludo y un abrazo para todos. Bendiciones.